Colonia Office-Heavy. Y conectando con los argumentos que dan los clubes para decir, no, pero es que aquí la retribución no puede considerarse salarial. Otra de las prácticas habituales por parte de las entidades deportivas suele ser la de, tratar de desfigurar el hecho de la retribución a través de, determinadas denominaciones que se pueden dar a los pagos o a los abonos que se hagan. Por ejemplo, recuerdo el caso de un masajista del equipo de juveniles del Celta de Vigo, al que la entidad le abonaba alrededor de 400 euros mensuales. El vínculo estaba formalizado a través de un acuerdo como becario, de manera que ese pago respondía, en principio, a una beca. Cuando se produce el litigio, que es habitualmente cuando prescinden de esa persona en el club, va a los tribunales reclamando que hay una relación laboral. ¿Qué plantea el Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Plantea, si esto es una beca, ¿cuál es el componente fundamental de una beca? El elemento formativo. Puede existir actividad profesional dentro de una actividad como becario, pero tiene que existir fundamentalmente un elemento formativo, y es alrededor de lo que indaga el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y lo que se plantea es, la existencia o no de ese elemento formativo. Y obviamente en esa relación no existía elemento formativo alguno, no existía un programa de formación, no existía un tutor, no existía ningún tipo de actividad de cara al desarrollo profesional del masajista como tal. Lo único que había era la actividad de proporcionar masaje a los jugadores del juvenil del Celta de Vigo. Por tanto, el tribunal entiende que este tipo de, intento de elusión de lo que es la retribución, pues tampoco podía prosperar en aquel caso, ¿no? Bien, como digo, por tanto, en este asunto Colonia Office-Heavy, el club desgrana pues todos los argumentos habituales para intentar, de alguna manera, pues eximir, ¿no?, su responsabilidad laboral. Una vez que el Tribunal Supremo, zanja el argumentario del club, llega la otra parte, la del análisis jurídico que hace el Tribunal Supremo alrededor de esto. ¿Y cuál es el razonamiento que aborda el Tribunal Supremo? Pues el siguiente. Dice, según las normas, ¿qué es salario? Según las normas, pues acude al Estatuto de los Trabajadores, que es donde se define, en el artículo 26.1, qué es salario. Y allí se señala que es salario, pues toda percepción recibida del empleador por el desarrollo de la actividad. O sea que en principio existe una presunción de que todo lo que se percibe del empleador es salario. Y, como ustedes saben, el derecho está construido en base a reglas generales y excepciones. Esta es la regla general a la que se acompaña de la correspondiente excepción, en el artículo 26.2, en el siguiente, donde se dice, tampoco va a ser todo salario. ¿No será salario qué? Pues no será salario, en lo que nos interesa ahora, no será salario lo que se corresponda con la compensación por los gastos que le genera esta actividad a esa persona, a ese futbolista, a ese entrenador, a ese masajista, a ese fisioterapeuta, a ese auxiliar administrativo, a ese ojeador, a ese socorrista. Bien, pues no será por tanto salario aquella cantidad que abone el club en dicho concepto de compensación por gastos. Pero claro, ¿en qué términos se establece la relación principio general y excepción? Pues en términos de que en principio se presume lo primero, salvo que quien esté interesado acredite lo segundo, que se trata, por tanto, de una compensación de gastos. Bien,
Y llegados a este punto es donde en el caso Colonia o Figevi, y yo me atrevería a decir que en el 90% del deporte base, es donde las entidades deportivas, primero, si realmente están compensando solo por los gastos, no tienen capacidad ni tienen una trayectoria de gestión de todos los justificantes de esas compensaciones por gastos, que van a ser necesarias para acreditar que realmente se ha abonado contra determinados gastos realizados por esa persona. De manera que cuando llegan las inspecciones de trabajo y alguien alega, sí, esto es una compensación por gastos, los inspectores de trabajo inmediatamente lo que piden es, bueno, acredíteme tickets de gasolina, de autopista, de prenda deportiva necesaria para desarrollar esta actividad, de software deportivo para el desempeño del entrenador, bueno, pues acredíteme que se trata de una compensación por gastos, ¿no? Bien, esto es una práctica que yo creo que ha sido habitual, ¿no? Que incluso se escritura a través del documento correspondiente, ¿no? Habitualmente, en muchos casos, se señala que, bueno, pues los abonos que se realizan o que se perciben por parte del deportista se perciben en concepto de dietas, de compensación por gastos, etcétera, etcétera. Bien, el papel lo aguanta todo hasta que realmente nos enfrentamos a la labor de control, de inspección. En ese momento, ahí decae lo que el papel sostiene, porque va a ser lo que se nos va a exigir por parte de la inspección, ¿no? Hace poco, recientemente, pues en una conversación y en un foro similar a este, conversaba después con el presidente de un club de remo muy afamado en el País Vasco, donde ya bueno, pues las retribuciones que se abonan a los remeros, bueno, tienen una cierta consideración, y me estuvo, bueno, pues explicando un poco la estructura retributiva que tenían ellos, ¿no? Que estaba basada pues en esta estructura que jurídicamente pues tiene un sustento mínimo, porque en cuanto que se produzca una inspección, o cuestión también que cada vez va a ser más frecuente a medida que los deportistas están informados, existe denuncia por parte de los propios deportistas, pues inmediatamente bueno, pues queda al descubierto lo que en realidad es una relación laboral a los ojos de nuestro ordenamiento actual y pasado, desde el año 1980, repito, estas normas en las que el Tribunal Supremo sustenta su interpretación, artículo 26.1, 26.2 del Estatuto de los Trabajadores, provienen de 1980, no es nada nuevo. Entonces, este precedente de 2009 es un precedente que, bueno, por lo menos en el ámbito jurídico, genera, bueno, pues una especial preocupación, porque es ya la plasmación definitiva de lo que ya se sabía, pero que no estaba todavía transitando por la realidad de manera bueno, pues palpable, ¿no? Bien, a partir de 2009, y yo creo que sobre la base de varios elementos, uno, esta doctrina ya consolidada del Tribunal Supremo, y dos, a partir de, bueno, pues de la labor de la Inspección de Trabajo, que en 2010-2011 inicia una campaña bueno, pues directamente dirigida al sector deportivo, que se inicia por Cataluña y que, bueno, pues más o menos es conocida por la prensa de a qué bueno, extremo nos conduce, ¿no? Con clubes, no sé, yo la última sentencia que tengo recopilada así muy significativa es del Club Vilanova y la Geltrú, ¿no? Creo que son alrededor de 120 los colaboradores entre entrenadores, monitores,
masajista, personal auxiliar administrativo, utilleros, cuidadores de campo, en un mismo club, hasta 120 personas. En esta sentencia, como digo, de Vilanova y la Geltrú, pues bueno, yo creo que se visualiza muy bien bueno, el ámbito en el que nos estamos moviendo, ¿no? Un club con 120 personas, con retribuciones que oscilaban entre los 130 y los 560 euros mensuales, que en el fondo, pues yo creo que ahí en el fondo nos retrata a todos los que estamos aquí, probablemente, ¿no? Y a nuestros ámbitos de actividad, pues esas cuantías que, como digo, pues abarcan a lo que es la generalidad del deporte de base, son las que comprenden a esas 120 personas que después de la inspección de trabajo da pie a que se levanten las correspondientes actas de infracción, sanción, bueno, pues evidentemente abocan pues prácticamente a la ruina económica a la entidad, y esta, aunque se defiende ante los tribunales, pues los tribunales aplican pues lo que es el derecho que tenemos desde el año 80 y ya está, ¿no? Bien, como digo, sentencia 2009, actividad inspectora de la Inspección de Trabajo. En 2011, 2012 hay normas dictadas por el Parlamento español que van en la línea también de aflorar todo este tipo de situaciones. Tenemos la norma relativa al, bueno, pues al tratamiento del empleo sumergido, que también va en esta línea de aflorar situaciones de empleo irregular. En la misma línea, en la ley de emprendedores, bueno, a la vista de pues esa preocupación social que se está generando en la ley de emprendedores, lo que se plantea es la necesidad de por lo menos estudiar y vislumbrar algún tipo de solución frente a toda esta situación que se está produciendo, y se produce una moratoria, un paréntesis en la actividad de la inspección de trabajo. Ahí la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña ejerce una cierta presión sobre el Consejo Superior de Deportes, exigiendo la paralización de las inspecciones de trabajo y exigiendo algún tipo de solución, algún tipo de reflexión en profundidad sobre toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que 2012, 2013, estamos en esos momentos. Yo creo, iba a decir, que ahí en un exceso, un alarde de optimismo del secretario de Estado para el Deporte, excelente persona y excelente amigo, aunque estemos en las antípodas ideológicamente, pero gran profesional, gran persona, y bueno, pues se topa con un problema al que pretende dar solución, y un alarde de optimismo. En prensa, si entran en la hemeroteca de julio 2013, encontrarán que lo que se plantea es la posibilidad de que se dé cauce de solución a toda esta problemática, creando una especie de régimen o tratamiento especial para el deporte en materia de seguridad social, que es, en el fondo, el sobrecoste añadido fundamental que tiene como consecuencia todo este proceso de regularización que se plantea, ¿no? Entonces, en un alarde de optimismo, yo creo que se genera una falsa expectativa en aquel momento en la que el presidente del CSD plantea que, bueno, pues que una posible solución, una posible salida al tema es dar un tratamiento especial dentro de la seguridad social, obligando, por supuesto, especialmente de cara a la estadística de afiliados en la seguridad social, etcétera, obligando a dar de alta en la seguridad social a todos los trabajadores de este sector, pero con un régimen muy ventajoso de exención en el capítulo de contingencias comunes, que es el grueso de la cotización.
¿no? Para que se hagan una idea de la estructura de una cotización ordinaria a la Seguridad Social, pues más o menos lo que ingresa una empresa promedio sobre el salario bruto del trabajador viene a ser aproximadamente entre un 30-33%, un tercio del salario bruto. Y de este 33%, un 23% viene a ser el componente de contingencias comunes. Por tanto, bueno, el secretario de Estado estaba hablando de, bueno, pues cabe la posibilidad de este trato especial, reduciendo de manera sustancial la cotización, eximiendo de la cuota correspondiente a contingencias comunes, ¿no? De manera que, bueno, pues sería prácticamente casi simbólica la cuota a pagar por las entidades deportivas, ¿no? Bueno, yo creo que con ese exceso de optimismo y de ambición de resolver cuestiones, se lanza en los medios de comunicación, y en esa misma época, en esas mismas fechas, en la Ley de Emprendedores, lo que se produce es un mandato para que el gobierno estudie esta cuestión y que se elabore un documento de cara a dar solución a esta temática. Bien, aquí, en ese momento, lo que se produce es que la propuesta del Consejo Superior de Deportes ingresa en la puerta del Ministerio de Empleo para elaborar este documento conjunto de estudio para dar solución a esta temática, y obviamente se topa con la otra visión de esta cuestión, ¿no? La del Ministerio de Empleo. En el Ministerio de Empleo, cuando se traslada esta idea desde el CSD de un régimen separado, especial, un trato diferente para el mundo del deporte, obviamente se enfrenta con lo que se tenía que enfrentar. Se tenía que enfrentar con el planteamiento de que esa pretensión era absolutamente discriminatoria respecto de otros sectores sociales, otros sectores de actividad que obviamente tenían un trato ordinario, aunque hubiese circunstancias similares, desde los empleados a tiempo parcial de un bar, de una ONG, de una asociación cultural o folclórica, etcétera, a los que se aplica el derecho laboral pues de forma común, y sin embargo no tienen ningún tipo de trato diferenciado. Y lo mismo podría suceder con otros colectivos de trabajo a tiempo parcial generalizado con remuneraciones muy exiguas, como pueden ser desde empleadas de hogar o, en fin, a otros sectores que cotizan de manera ordinaria a la seguridad social, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese optimismo desde el CSD se ve frenado en seco desde el Ministerio de Empleo, y bueno, pues ahí lo que se produce es eso, ¿no? Un aterrizaje en la realidad, y bueno, pues producto de eso es que el verano de 2014, en julio, se presente bueno, pues este documento de estudio sobre la actividad de los colaboradores en las entidades deportivas sin ánimo de lucro, que es como más o menos se titula el documento. Ese documento esperado y bueno, pues que supuestamente iba a aportar soluciones en todo este entramado, sin embargo, pues no da respuesta a todas las expectativas que se generan, ¿no? Ese documento, si lo leen, que es breve, tiene alrededor de 7 páginas y lo pueden encontrar en internet fácilmente. En ese documento, primero, lo que se hace es un diagnóstico de todos estos elementos que estamos desgranando ahora, ¿no? Es decir, ¿cuándo hay una relación laboral en el deporte? Pues cuando se dan los 4 rasgos típicos de un vínculo laboral. Primero, que haya voluntariedad. Sí, pues sí, existe voluntariedad. Nadie es obligado, en virtud de una norma, en virtud de una sentencia condenatoria, a realizar su actividad en el mundo del deporte, habitualmente, ¿no? Lo hace todo el mundo pues porque le interesa, porque quiere, por tanto ese rasgo es indiscutible. Existe voluntariedad, debe existir retribución, nos dice el estudio del CSD. Pues retribución, en efecto, es lo que el Tribunal Supremo había observado
en esta sentencia de Colonia Ofigevi asienta esa doctrina. Tiene que haber, en tercer lugar, trabajo por cuenta ajena, que es lo habitual en el mundo del deporte, en el mundo de las entidades deportivas, ¿no? Yo creo que es lo habitual que ninguno de los colaboradores asume riesgo económico ninguno de aportación de capital, de aportación de infraestructuras, de búsqueda de sponsorización. No, el entrenador, el monitor, el deportista se inserta en una organización que es la que provee de infraestructuras, de instalaciones, etcétera, etcétera. El monitor, el entrenador, el jugador no corren con el riesgo de la actividad, por tanto, tienen la consideración de trabajadores por cuenta ajena. Y cuarto rasgo que nos anuncia el CSD, que en ese documento, y el Ministerio de Empleo, que se tiene que cumplir, que es que se trate de una actividad desarrollada de manera dependiente, sujeta a las instrucciones de la entidad deportiva, que también es lo habitual. Lo habitual es que a todo este personal de las entidades deportivas se le indique con qué grupos tiene que trabajar. La captación de los deportistas o de los usuarios va a provenir de los mecanismos que la entidad deportiva tenga establecidos. Se le va a señalar qué infraestructuras tiene disponibles para desarrollar su actividad, incluso qué días, cómo se va a transportar a los eventos deportivos, qué delegado va a tener, qué tipo de prendas deportivas va a vestir, en fin, qué tipo de bandas horarias va a poder utilizar para desarrollar los entrenamientos. En definitiva, que en el mundo del deporte siempre, después podemos hablar de las excepciones, pero normalmente, de manera generalizada, la actividad se desempeña en términos de voluntariedad, retribución, ajenidad y dependencia, que es lo que lleva a este documento a decir, bien, pues si se producen, están presentes todas esas notas características, estaremos ante un vínculo laboral. Y si estamos ante un vínculo laboral, la entidad deportiva tendrá que asumir la responsabilidad que el ordenamiento laboral le impone. Entre otras, pues aplicar las normas laborales básicas de salario mínimo, aplicar, si hubiera de aplicación, convenios colectivos, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, la normativa en materia de seguridad social, por tanto tendrá que dar de alta y cotizar por todo este personal y, en definitiva, este documento del CSD nos conduce al punto de partida donde, bueno, pues, la Inspección de Trabajo, el Tribunal Supremo nos habían dicho que la generalidad del trabajo en este ámbito se produce en términos de laboralidad.